La semana anterior nos quedamos acá y nos toca el módulo 400, que es el módulo de salud. Como ya les comenté, existe una encuesta especializada en salud que se llama la Encuesta Demográfica y Salud Familiar, que se conoce como ENDES y que se levanta también todos los años y que vamos a ver en las siguientes clases. Pero la ENAO también tiene un módulo de salud, sin embargo, tiene otro enfoque. El enfoque de la ENDES es un enfoque más de prevalencia de enfermedades, por ejemplo, de anemia, desnutrición crónica, hipertensión, desnutrición, malnutrición, sobrepeso, obesidad, VIH y conocimiento sobre algunas enfermedades. Conocimiento sobre el VIH, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y otras parecidas. Pero la encuesta o el módulo de salud de la ENAO no se interesa en la prevalencia de las enfermedades, sino en cómo las enfermedades y la condición de salud condiciona el gasto y las condiciones de vida de las personas, de los hogares. Entonces, el grueso de preguntas de este módulo tiene que ver con el tiempo que gasta la persona en atenderse, en un centro de salud o en cualquier lugar donde se pueda atender, dónde compra los medicamentos, dónde se atiende, cuánto gasta en medicamentos, cuánto gasta en chequeos médicos, en exámenes médicos. Entonces, es una aproximación distinta a la salud, pero no es equivalente a, a la ENDES. Son temas o aproximaciones totalmente distintos. Vamos a descargar este módulo. Ya sabemos que ponemos microdatos INEI en el buscador y acá en la pestaña consulta por encuestas podemos descargar las bases de datos. Buscamos a ENAO, metodología actualizada. Seleccionamos la que es de corte transversal, que es esta. Estábamos trabajando con el año 2024 y vamos al periodo anual. Vamos a descargar el módulo 400. Ya está, acá. Como siempre, aparece la base de datos, que está acá en formato ETA, pero acompañada de algunos documentos que nos permiten entender el contenido de este módulo. Siempre está la ficha técnica, el diccionario también está siempre. En este caso aparece el PDF sobre definición de valores monetarios, porque dentro de la base vamos a encontrar varias preguntas relacionadas a gastos, así que esos gastos están eh, en soles, entonces hay que entender si son soles nominales, reales, si son deflactados, imputados. Y también está la parte del cuestionario que corresponde a este módulo. Y acá me dice que esta parte del cuestionario es contestada para todas las personas del hogar. Absolutamente todos los miembros del hogar contestan este módulo. Entonces, estas 5 hojas la contesta primero el jefe de hogar, luego unas 5 hojas iguales las contesta la pareja o compañero o compañera del jefe de hogar, las otras 5 hojas iguales contesta el hijo y así, ¿no? Y acá ya hemos visto en otra clase el contenido de el contenido que tiene este cuestionario y vamos a tratar de explorar un poquito desde el file que teníamos acá. Entonces voy a abrir ese módulo. Una variable importante de ese módulo es el P401F, y creo que acá está mal mi directorio. Vamos a cambiar el directorio. No, no copié la base, ¿no?
Ya, acá está. Una variable importante es la P401. Bueno, antes de eso, como este es un módulo de salud, entonces cada fila es una persona y por eso encontramos conglomerado, vivienda, hogar y código de persona. Entonces, el nivel de observación de ese módulo es personas. También notamos que hay cuántas columnas. 901 columnas, que no son 901 variables, y 110.451 filas, que son personas. Una variable importante es la P401, que tiene que ver con enfermedades o malestares crónicos. Las enfermedades o malestares crónicos son aquellas condiciones que no tienen cura definitiva, sino que lo único que se puede hacer es tratarlas y reducir los síntomas, pero la persona va a vivir el resto de su vida con esa condición, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, algunos problemas eh, de dolores musculares. Entonces, esta pregunta es muy importante porque la literatura internacional te dice que gran parte de la población mundial en realidad tiene enfermedades crónicas, solamente que no son debidamente diagnosticadas. Hay muchas personas que viven toda su vida sin haber sido diagnosticada, entonces eso condiciona su día a día, condiciona su bienestar y también condiciona su capacidad de generar ingresos, ¿no? Entonces todo el tiempo están con algún malestar y eso no les permite ser productivos. Entonces, un reto, al menos del sistema de salud o de la salud en general, es primero detectar esas enfermedades y tratarlas, ¿no? Acá tenemos que el valor uno en esta variable significa que sí tiene enfermedades crónicas y 2 que no. Vamos a generar una variable binaria. Acá está en uno ceros, pero en uno 2. Pero vamos a generar una variable que sea binaria. Se va a llamar e crónica, que toma el valor de uno si se cumple esa condición, que P401 sea igual a uno. Lo dejamos ahí un rato, en un momento vamos a explorar un poco esa variable dummy, pero veamos acá otra variable importante, que es movilidad interdistrital. Hay una pregunta que dice, ¿hace 5 años vivía usted en este distrito? Y las respuestas son uno sí, 2 no y 3 aún no había nacido. Un tema importante, al menos en el Perú, es la migración interna en particular. La cantidad de personas que en las últimas décadas han migrado es muy grande. Si ustedes se preguntan sobre su ascendencia, sus papás, sus abuelos, ustedes mismos, es muy probable que haya migrado de distrito, departamento, provincia. Entonces, y bueno, esa movilidad tiene que ver con condiciones de vida en los lugares de origen, en los lugares de destino, tiene que ver con presencia de instituciones, presencia de servicios públicos. Muchos de ustedes seguro son de algún departamento del país, pero han tenido que venir a Lima por ir a la universidad, porque seguro no hay universidades eh, muy buenas en su lugar de origen. Entonces es muy común en nuestro país la movilidad interna. Y esta variable P401F trata de aproximarse a ellos. Entonces vamos a generar una variable binaria que sea mobdis 5A, que sea igual a uno que se cumple esa condición. Y vamos a poner valor perdido si la persona no había nacido hace 5 años, ¿no? Y también hay una proxy de migración, pero más de largo plazo, que es el P401G1. Esta variable nos dice si, uy, perdón, esta variable nos dice si cuando usted nació, su madre vivía en este distrito que actualmente vive. Entonces ya es migración intergeneracional, ¿no?
Por ejemplo, cuando yo nací, mi familia vivía en el distrito de Cusco, y ahora vivo en un distrito distinto, ¿no? Entonces, eso también es movilidad interna, pero ya más intergeneracional. Le vamos a generar una dummy que sea mob this mamá, que tome el valor de uno si se cumple esta condición. Dicho eso, veamos algunos cruces de información. Sabemos que si queremos sacar conclusiones sobre la población, utilizamos el factor, en este caso el factor de ese módulo es el factor 0,7, y veamos en promedio cómo son estas variables binarias. Acá parece que el 43,40% de la población peruana tiene enfermedades crónicas, el 6,31% de la población peruana no vive en el mismo distrito que vivía hace 5 años, y el 38,46% no vive en el mismo distrito donde vivía su mamá cuando nacieron, ¿no? Es bastante grande. Crucemos esta variable de enfermedades crónicas con estrato. Recordemos que estrato era una variable que nos decía el tamaño en población de la localidad donde vive la persona. Estos estratos que estoy seleccionando eran urbanos y estos dos últimos estratos eran rurales. Y me doy cuenta de algo. Los que son urbanos tienen una prevalencia de enfermedades crónicas mucho más alta de la prevalencia de enfermedades crónicas en las zonas rurales. Parece raro, ¿no? Parece que en las zonas urbanas hay más gente enferma con condiciones crónicas que en la zona rural. Pareciera, ¿no? Pero en realidad es una conclusión un poco apresurada. Esta pregunta de enfermedades crónicas en esta encuesta es autorreporte. Entonces, resulta que no necesariamente en las zonas urbanas hay más enfermedades crónicas que en las zonas rurales, sino que parece o sospecharía que en las zonas rurales no se diagnostican las condiciones crónicas y por eso aparece acá un porcentaje menor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las variables de autorreporte, porque el autorreporte tiene un paso atrás que debería ser si la persona conoce esa, que conoce o ha sido diagnosticada, ¿no? Y por eso es que la encuesta demográfica de salud familiar ENDES, gran parte de las preguntas sobre condiciones de salud no son autorreportes, sino son diagnósticos que se realizan en ese momento. Por ejemplo, la ENDES, para determinar si los niños tienen anemia, no se pregunta a la mamá si su hijo tiene anemia, sino lo que se hace es se le saca una muestra de sangre pequeña y en un test sencillo se determina si tiene anemia o no. Igual en la ENDES, para saber si las personas tienen hipertensión arterial, no es que se les pregunta, ¿usted tiene hipertensión o no? Sino lo que se hace es se les mide la presión en el momento de la encuesta, con ese pequeño aparato que se pone en el brazo, y eso ya no es autorreporte, sino es diagnóstico en el momento. En el caso de desnutrición, malnutrición, obesidad, tampoco es que se le pregunta, ¿usted tiene desnutrición o sobrepeso? No, sino lo que se hace es, en ese momento se le mide la talla, se le pesa, se le mide el índice de masa corporal y dependiendo a eso se determina si tiene, se diagnostican según esos datos si tiene alguno de esos problemas, ¿no? Pero como este módulo de salud de la ENAU no tiene una prioridad médica, sino más de gastos, de cómo la salud afecta la condición económica de las familias. Entonces, las preguntas acá son de autorreporte y por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Veamos
Ahora, esto de enfermedades crónicas separado por género. Acá me dice que el 38,41% de hombres tienen enfermedades crónicas. En el caso de las mujeres, el 48,07% tienen enfermedades crónicas. En total, en general, hombres y mujeres, el 43,40% tienen enfermedades crónicas. Igual, acá yo diría, entonces, las mujeres tienen más enfermedades crónicas. No necesariamente. Puede ser que los hombres no acudan mucho a citas médicas y por tanto no hayan sido diagnosticados, ¿no? Este porcentaje no quiere decir que los hombres sean más sanos que las mujeres, sino simplemente que no han sido diagnosticados, ¿no? Y tiene sentido, también hay amplia literatura en economía de la salud que dice que los hombres no van tan fácilmente a los chequeos médicos cuando sienten algún síntoma. Las mujeres son más aversas a riesgo y por tanto ante los síntomas van con mayor facilidad, más rápido a un chequeo médico, ¿no? Entonces, también está sostenido por la literatura de que esto no necesariamente es el hecho de que sean más sanos o no, sino que es el diagnóstico. Entonces, tener mucho cuidado con ese módulo de salud. El autorreporte no es muy confiable. Ahora vayamos al módulo 500. El módulo 500 es uno de los módulos más usados en investigación. Quizás es el que más se descarga en la base de datos del INEI, porque es el módulo de empleo e ingresos. Y todos los economistas estamos muy atentos siempre a los indicadores de empleo, ¿no? El desempleo, eh, la tasa de desempleo decente, la cantidad de horas trabajadas por semana. Siempre estamos atentos a los datos de empleo e ingresos. Hasta hace algunos años, o hasta hace pocos años, 2 años, los reportes de empleo, los boletines de empleo que salían de los medios de comunicación, se hacían con este módulo. Por ejemplo, si ustedes escuchaban en noticias, la informalidad creció tanto por ciento, la tasa de desempleo creció tanto por ciento. Esos datos se sacaban de este módulo. Sin embargo, desde hace 2 años, eh, inclusive ya creo que son tres, esos datos se sacan de la encuesta permanente de empleo. Entonces, el INEI ha, ha priorizado, ha hecho crecer su encuesta permanente de empleo y ahora los boletines, los reportes, los datos oficiales sobre informalidad, desempleo, nacen o se calculan en base a esa encuesta y ya no en base a este módulo de empleo e ingresos. Y por eso es que muy probablemente algunas variables que antes aparecían en este módulo ahora ya no aparecen. Por ejemplo, la variable informalidad aparece hasta la ENAU del 2022. Ya no aparece la variable informalidad en el 2023 ni 2024. Miren, si yo busco acá, no hemos descargado todavía, pero cuando descarguemos, va a notar que ya no existe esa variable informalidad en este módulo en el 2024 ni en el 2023, solo el 2022 hacia atrás. ¿Por qué? Porque ahora la informalidad, el dato oficial de informalidad ya no sale de este módulo, sino sale de la encuesta permanente de empleo. Entonces vayamos a descargar este módulo, que es el 500. Acá está. Descargamos. La base de datos que nos importa es esta, que dice NAO 01A 2024-500. Vamos a copiarla acá. Pero además de eso aparece la ficha técnica como siempre, el diccionario como siempre, el PDF sobre valores monetarios, porque seguro hay información sobre ingresos laborales y no laborales. También está la parte del cuestionario que corresponde a este módulo. Notar que dice para todas las personas de 14 años y más de edad. Según la OIT, desde 14 años se puede trabajar, es la edad para trabajar desde los 14 años, así que por eso
tenemos acá desde 14 años. Yo sé que legalmente uno puede trabajar hasta los 18, pero según el estándar internacional es 14 años. Notar que son 13 caras, entonces cada persona del hogar que tiene de 14 a más años tiene que contestar estas 13 caras. Entonces cerremos un ratito eso. ¿Qué más? Luego, además de la base de datos, están estos tres adicionales, bueno, esos cuatro adicionales, que si no mal recuerdo ya vimos con ustedes estos dos, esta clasificación internacional de ocupaciones, clasificación internacional uniforme de ocupaciones, y esta clasificación nacional de ocupaciones, ya la vimos antes, creo que se descargaba con el módulo 200, pero ahora aparecen estas dos nuevas que se llaman CIIU Revisión 3 y CIIU Revisión 4. Y como ya sospecharán, también son códigos para clasificar, en este caso, que es clasificación internacional de actividades, si no me recuerdo. Vamos a ver. Igual bajo el estándar de la OIT, este, perdón, estos códigos se utilizan para todos los países. El nombre es Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Si bien es cierto que hice uno revisión 3 y uno revisión 4, es solamente por el hecho de que las actividades económicas van evolucionando en el tiempo. Hay actividades que han desaparecido y hay actividades que han aparecido con el avance de la tecnología, así que por eso hay revisión 3 y 4, pero en realidad son muy parecidas. Entonces, ¿para qué sirve? Para clasificar la actividad económica en la cual está trabajando la persona. Entonces, busquemos, entremos a este que dice revisión 3. Y bueno, a ver, veamos, tenemos 296 filas. Acá está el código. Vamos a ver en un rato que los que empiezan con cero tienen algo en común. Notar que los que empiezan con cero dice cultivo de algodón, cultivo de aceitunas, cultivo de café, corte de lana de oveja, cría de cautiverio de animales, cultivo de productos agrícolas, actividades de contratistas de mano de obra para el sector agrícola, actividades de servicios para promover la caza ordinaria, actividades de servicios forestales, captura de animales acuáticos como tortugas marinas, erizos. Algo en común tienen estos, ¿no? Ahora veamos los que empiezan con uno, que es hasta acá. Dice extracción de diversos tipos de carbón, extracción de lignito, extracción y aglomeración de turba, extracción de petróleo, servicio de perforación, extracción de aluminio, extracción de asbesto, fabricación de almidones, productos de Jerez, cervecería, fabricación de brochas. Veamos los que empiezan con 200. Aserraderos, editoras de atlas y mapas, imprenta de álbumes, fábrica de aceites, fábrica de chapas, fábrica de calderos, los que empiezan con 3. Fábrica de altavoces, fábrica de calesas, construcción de perdón, no, 3 sería hasta acá. Fábrica de trapeadores, procesamiento de artículos de metal, los que empiezan con 4. Captación de energía eléctrica, constructoras de obras, los que empiezan con 5. Venta de vehículos, servicio de lavado, venta de repuestos, venta de productos realizados por máquinas expendedoras, los que empiezan con 6. Transporte por vía férrea, funcionamiento de estaciones de bombeo, transporte espacial, los que empiezan con 7. Alquiler de ferrocarriles, alquiler de buques, alquiler de aeroplanos,
administración de edificios, los que empiezan con 8, servicio de enseñanza para niños, instituto de enseñanza, hospitales, los que empiezan con 9, actividad de ilusión, filtración, segmentación, Cámara de Comercio y Gremios, sindicatos. Entonces, cada algo en común tienen. Entonces, vamos a ir a la página del gobierno peruano y vamos a poner CIU. Acá está, clasificación industrial internacional uniforme. Y veamos, bueno, acá está la lista de vuelta, pero quiero ver a qué se refiere cada uno de los... A ver, dame un segundo. Creo que acá encontré uno mejor. Ya acá está. Revisión 3. Como se dan cuenta, empezamos con los que tienen que ver con silvicultura, extracción de madera y actividades de tipo de servicio conexos, esos los que se dan al inicio. Luego vienen suministro de electricidad, construcción, comercio, hoteles, transporte. A notar que primero van los de extracción, luego van más de servicios, así que se va dividiendo ahí las actividades. Agricultura, este era el cero que aparecía al inicio. Así que todas las actividades que a ustedes se les ocurra están de alguna forma clasificadas ahí. Y la revisión 4 simplemente es una actualización. Notar que básicamente es lo mismo. Así que cuando le preguntan a la persona en qué actividad económica está usted contratado o trabajando, el encuestador no va a poner la descripción completa de la actividad económica, sino de frente va a poner el código según estas dos clasificaciones. Listo. Ahora entremos a este módulo, módulo 500. Al ser un módulo sobre empleo e ingresos, es un módulo que está a nivel de personas, porque el empleo es por persona. Entonces ahí está el código conglomerado de vivienda, de hogar y el código de persona. La variable más importante acá es la variable OQ500, esta de acá, que clasifica a las personas según si están ocupados o no. Vamos a poner acá un codebook de OQ500. Acá está. Si toma el valor de uno es porque está ocupado. Si toma el valor de 2 es porque estás ocupado abierto. Si toma el valor de 3 desocupado oculto. Y si es 4 no es parte de la PEA. Cuando nosotros hablamos de desempleo a secas, ¿no? La tasa de desempleo, nos referimos a estos que están acá, desocupado abierto. El desocupado oculto son aquellos que no tienen empleo, pero no buscan empleo. Son personas que ya eh,
dejaron de buscar empleo porque eh, ya tiraron la toalla y ya no están en búsqueda. Y también aquellas personas que simplemente no necesitan trabajar y por tanto no buscan empleo, no tienen empleo y no buscan empleo. Pero la tasa de desempleo se calcula con estos solamente que es desocupados abiertos, los que no tienen empleo, pero sí quieren trabajar y por tanto sí están buscando un empleo. Los que están acá con cero normalmente son personas que no han completado la encuesta, así que aparecen ahí sin categorizar, pero los que nos importa básicamente son estos de acá. Entonces, generemos la variable, bueno, el valor uno, perdón, generamos la variable OCUP que toma el valor de 1 si se cumple que la variable OCU500 es igual a 1. Y luego crucemos la información a ver cuál es la tasa de ocupación por género. Acá me sale que en promedio el 67.65% está ocupado. En el caso de los hombres, el 66.86% está ocupado. Y en el caso de las mujeres, el 54.48%. Es una brecha grande, ¿no? Es una brecha de género. Si graficamos la tasa de ocupación por edades, acá empezamos en 14 años y acá llegamos hasta 90, casi 100 años. Notar que más o menos a los 40, 39, 40 años, la tasa de ocupación es altísima, llega a casi 80%, pero luego va cayendo. Y bueno, acá noten que a pesar que tienen recién 14 años, como el 20% de los que tienen 14 a 15 años, sí están trabajando, ¿no? ¿Qué más? Otra variable importante es el P558A1, que tiene que ver con que si está afiliado a un sistema privado de pensiones, lo que conocemos como AFPs, ¿no? Entonces generemos una variable AFP que toma el valor de 1, si la variable P558A1 toma el valor de 1, y veamos por género si la afiliación a una AFP es distinta. Acá me dice que en total el 19.86% de la PEA eh, tiene una AFP. En el caso de los hombres, el 24.33%, y en el caso de las mujeres, solo el 15.40%. Una diferencia grande. Por un lado, tiene que ver con la brecha anterior de que había más mujeres desocupadas, pero también tiene que ver con que en promedio hay más mujeres en actividades a tiempo parcial, porque socialmente les cargan la actividad del cuidado en los hogares. Entonces, eh, gran parte se dedica solamente a un empleo a tiempo parcial y no completo. Y bueno, acá sería interesante una tesis explicando un poquito las brechas que aparecen acá entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Luego, les comenté eh, en la primera sesión de la ENAU que hay variables sobre inclusión financiera que han sido actualizadas en los últimos años. Antes las variables de inclusión financiera solamente eran si tenías tarjeta de crédito, tarjeta de débito, una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, pero recién desde el 2024 se han añadido variables sobre uso de PLIN, YAPE, billeteras digitales, así que ahora tenemos más preguntas sobre inclusión financiera. Vamos a buscar estas preguntas. Acá está. Antes no estaba esta pregunta, así que si la buscan en años anteriores no la van a encontrar. Esto de uso de billeteras digitales, como Yape, Plin, no estaban. Solamente estaban las cuentas corrientes, a plazos, tarjeta de crédito, pero no está el Plin.
Y bueno, ahora que ya existe, se abre un abanico grande de preguntas de investigación que se pueden abordar en tesis, ¿no? Recuerdo que en los últimos 2 años, cuando dicto seminario de investigación, muchos querían estudiar inclusión financiera, querían estudiar también esto de Plin y Yape, pero la única encuesta que permitía hacer algo con Yape Plin era una encuesta de la SBS, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero era una encuesta bien chiquita de 2.000 personas, no era una encuesta con representatividad nacional y tampoco era una encuesta que tenía muchos, solo era un módulo, no era muy grande, tenía pocas preguntas, así que se veían muy limitados los que querían hacer investigaciones sobre esto, pero ahora que ya aparece en la ENAU se abre mucho más oportunidades para hacer investigaciones sobre eso. Vamos a ponerle el valor de uno a la variable inclusión financiera si la persona reporta tener o utilizar alguno de estos instrumentos bancarios y financieros, es decir, si tiene cuenta bancaria, si tiene un préstamo, un crédito, si usa Yape, si usa Plin, si usa cualquier otro tipo de instrumento. Y vamos a ponerle cero si no utiliza ninguno. Ok. Veamos, acá me sale que el 57,36% de de la población está incluida financieramente. En el caso de los hombres es el 58,82%. En el caso de las mujeres, 55,92%. Acá la brecha no es tan grande. También podemos separar por estratos. Notar que en el caso de las zonas urbanas está entre 50 y 66%. Y en el caso de las zonas rurales está menos del 40%, ¿no? Aún así, 40% en comparación a otros países que también tienen población rural es bastante alto. Y esto tiene que ver con que en el Perú los programas sociales de transferencias monetarias se realizan por bancos. Entonces, si un hogar va a recibir juntos, que es 200 soles bimensuales, aquellas familias que tienen algún niño o niña en etapa escolar, eh, el Estado les abre una cuenta bancaria en el Banco de la Nación y se les paga por ahí, ¿no? Se les deposita ahí y los pueden sacar con su tarjeta. Igual si recibes el programa Contigo, que es una transferencia de 300 soles bimensual a aquellos hogares que tienen alguna persona con discapacidad permanente, entonces se le abre inmediatamente una cuenta bancaria en el Banco de la Nación y ahí le depositan su dinero y lo puede sacar con su tarjeta. Entonces, todos los programas de transferencias monetarias en el Perú, sean monetarias condicionadas o no condicionadas, se hacen con una cuenta bancaria y por eso es que eh, el porcentaje de inclusión financiera en la zona rural es bastante alto en comparación a otros países. Entonces, interesante. Veamos acá, inclusión financiera según ocupación, si está ocupado o no está ocupado. El 60,73% de los que tienen empleo, que están ocupados, están incluidos financieramente y el 48,52% no están incluidos financieramente. Listo. Ok, listo. ¿Qué más? Bueno, además de estar empleado o no estar empleado, también nos interesa saber cuánto gana, ¿no? Entonces, acá en la base de datos vamos a tener un conjunto de variables, muchas variables, que tienen que ver con los ingresos de las personas. ¿Y por qué no solamente hay una variable que sea ingreso? Es que resulta que hay muchas formas de recibir ingresos, muchas formas, tipos de frecuencia de recibir, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo recibir ingresos diarios, semanales, quincenales, mensuales, eh, anuales. Puedo recibir mi pago en soles, en dólares. Puedo recibir mi pago en
no monetario, me pueden pagar en especias, ¿no? Es muy común, sobre todo en la zona rural, que uno trabaja una jornada y te pagan con productos, un saco de arroz, un saco de papas, ¿no? No te pagan necesariamente en dinero. También existe esto de intercambiar bienes con servicios. No sé, yo trabajo en la chacra, que es un servicio, y me pagan con productos. Entonces, hay diferentes formas de recibir ingresos. También hay ingresos por transferencias, no solamente son ingresos monetarios, pero no son ingresos solamente laborales. También hay ingresos de primera ocupación, segunda ocupación. O sea, hay muchos tipos de ingresos. Inclusive cuando uno es formal, también te dan muchos tipos de ingresos. Te dan tu salario, te dan tu gratificación, tu CTS, tus bonos, utilidades, y todo eso se tiene que contabilizar de forma separada. Por eso es que acaban de encontrar un montón de variables sobre ingresos. Y ya les comenté, pero cuando las variables empiezan acá con D, es porque son variables deflactadas. Eso quiere decir que son variables que ya están estandarizadas porque los precios en el territorio peruano varían. Ya les comenté que los precios en Lima pueden ser muy distintos a los precios en Puno o los precios de Tacna. Entonces, acá ya está deflactado a precios de Lima metropolitana. También la mayoría de valores acá ya están anualizados. Si la persona contestó que su ingreso era 20 soles diarios, entonces acá ya multiplica esos 20 soles por los 365 días del año. Si la persona contestó que ganaba 1.000 soles al mes, acá ya lo multiplicaron por 12 para que sea anual. ¿Qué más? Los que empiezan con I son aquellas variables imputadas. Por ejemplo, ya sabemos que imputadas son valores que la persona no sabe el valor de un producto, no sabe el valor de algún servicio. Así que la ENAU, eh, en base a una metodología, trata de imputarle o de asignarle un valor. Supongamos que yo trabajo en la chacra un día y me pagan con 5 kilos de papa. Entonces, cuando el encuestador, el INEI, viene y me pregunta, ¿cuánto gana usted? Yo digo, gano eh, 5 kilos de papa. Y me pregunta, ¿y eso en soles cuánto es? Yo le digo, no sé, no he ido al mercado, no sé cuánto cuesta eso. Entonces, lo que hace el INEI es, dependiendo del lugar donde vive la persona, dependiendo de los costos promedios en el mercado, asigna un valor a ese pago que dieron en papas, ¿no? Por eso acá aparece imputados. Y también está anualizado. Entonces, eso. Veamos. Existen muchos tipos de ingresos, como ya les comenté. Entonces, acá les he puesto la lista de ingresos más conocidos. En un rato, cuando lleguemos al módulo sumaria, vamos a ver exactamente a qué se refieren cada uno de estos. Pero acá les dejo más o menos la lista de los más importantes. Acá, por ejemplo, es los ingresos por horas extra, el monto total de su actividad principal, porque también hay actividad secundaria. Acá son ganancias en caso la persona sea independiente. Entonces hay un montón de tipos de ingresos. Lo que estoy haciendo acá es sumar todos los ingresos para generar la variable ingreso total. Hacemos un histograma de sus ingresos y notar que la variable ingresos tiene esta forma, eh, que tiene una joroba a la izquierda. Es común, no solo en el Perú, sino en cualquier país, que la distribución de los ingresos tenga una joroba pegada al cero y una cola bien larga que va siempre a un monto bien alto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que viven con poco y unas que otras personas que tienen altos ingresos, ¿no? Notar, miren que acá hay una persona que gana 500.000 anuales
y por acá hay alguna persona que gana muy poquito, ¿no? Casi cero al año. Y bueno, cuando nosotros queremos utilizar esta variable en econometría, ustedes recuerdan que en su curso de econometría, uno de los supuestos era la normalidad de las variables, ¿no? Las variables tenían que tener una forma, una distribución normal. Y esto está muy lejos de ser una distribución normal, muy, muy lejos. Una distribución normal es una joroba centrada, simétrica, una, una distribución donde el 95% de observaciones están muy cerca al centro. Esto está muy lejano de eso, así que hacer una estimación con MCO o con OLS sería totalmente erróneo con esta variable. Y por eso es que a veces, al menos en economía, se le sacan logaritmos, ¿no? Ahí vamos a ir en un rato. Acá estoy dividiendo entre 12 para que sean ingresos mensuales. Está lo mismo, solamente que mensuales. Veamos cuál sería el ingreso promedio en los ocupados separado por género. Me dice que el ingreso promedio, acá ya están mensuales, ¿no? El ingreso promedio de una persona en el Perú es 1.523 soles. En el caso de los hombres, el ingreso es 1.759 en promedio. En el caso de las mujeres, 1.214. Una brecha enorme, ¿no? Que también se puede estudiar. Veamos las diferencias por tipo de trabajo. Los que son, los que son empleadores o patrones ganan en promedio 2.965 soles mensuales. Los independientes en promedio ganan 1.026 soles. Los empleados ganan en promedio 2.495. Los obreros ganan en promedio 1.529 y los trabajadores del hogar ganan en promedio 1.214 mensuales. Acá hay una categoría que se llama trabajador familiar, que básicamente son las personas que ayudan en la actividad o en el negocio familiar, pero, o en el día a día del hogar, pero en realidad no se contabilizan porque no son remuneradas, así que por eso cero. Notar algo interesante en el caso peruano, que los independientes ganan mucho menos que los empleados. Hace un año y medio, el Banco Mundial sacó un reporte donde hablaba sobre los emprendedores, el emprendedurismo, y resulta que el Perú es uno de los países donde hay más mortalidad de negocios de emprendedurismo. Antes de cumplir un año, muchos de esos negocios, pequeños negocios que son independientes, no soportan y ese negocio muere. Entonces, en realidad hay una sobre cantidad de emprendedores independientes que si bien es cierto buscan más ingresos, finalmente en promedio ganan mucho menos. Miren que es inclusive menos de la mitad de un empleado. Así que también sería interesante estudiar eso. ¿Qué más? Bueno, ya les comenté hace un rato que como esa distribución de ingresos está muy pegada al cero, se suele en economía laboral sacar el logaritmo. Miren que acá estoy sacando un logaritmo de los ingresos. Y cuando grafico la distribución de logaritmo de los ingresos, esto se parece mucho más a una distribución normal. Y como se parece más a una distribución normal, es más factible utilizarlo en un MCO o, L, o OLS. Así que por eso es que se saca logaritmos. También hay más justificaciones para sacar el logaritmos, por ejemplo, que facilita la interpretación en términos de variaciones porcentuales y otras justificaciones más, pero la idea es que en economía laboral es común sacar logaritmos y un problema asociado a esto es que aquellos que tienen cero de ingresos van a tener un logaritmo que es valor perdido, ¿no? No existe logaritmo de cero, así que si en mi base de datos tengo personas con ingreso de cero, el logaritmo de cero va a salir como valor perdido. Y por eso es que van a encontrar ustedes en algunos
algunas investigaciones, que en lugar de sacar logaritmo de ingresos, sacan logaritmo de ingresos más uno. Acá aparece el más uno para no perder a esos individuos que tienen cero de ingresos, ¿no? Entonces, aquel que tiene cero de ingresos, su logaritmo va a ser cero, pero el logaritmo de cero más uno y el logaritmo de uno es cero. No se va a perder información de aquellos que están con logaritmo, eh, pero que tienen valor de ingreso cero. Y bueno, si hacemos esto, notar que la distribución sigue pareciendo ser una normal. Acá aparece una joroba adicional, pero al menos esta parte se parece a una normal. ¿Por qué se le suma uno y no un número mayor o menor? Primero, porque el uno, el logaritmo de uno va a ser cero, así que no se pierde información. Y bueno, en realidad, si una persona gana 1.000 soles, sumarle un sol, 1.001 soles, no hace diferencia, ¿no? Así que da lo mismo. Que la persona gane cero o que gane un sol, en realidad un sol de diferencia no es significativo, ¿no? Entonces, por eso es que no hay no mucho problema si le aumento acá una unidad. Y bueno, acá su compañera me pregunta por qué se les haga el logaritmo. Hay varias razones para sacar el logaritmo. Una razón que acá estoy tratando de mostrar es que si yo lo pongo en soles o en dólares, en lo que sea, la distribución va a tener esta forma y hacer regresiones con una distribución no normal puede traer problemas al hacer MCO o al hacer OLS. Si hago máxima verosimilitud, no va a traer problemas, pero si hago MCO o OLS, me va a traer problemas porque un supuesto del MCO es la normalidad de los errores. Así que hacer una regresión MCO con esto está totalmente erróneo, va a salir cosas raras. Entonces, para que esto se parezca a una normal, se le puede sacar logaritmos. Cuando le saco logaritmos, ya se parece a una normal y eso ya se puede estimar con MCO. Eso es una razón. Otra razón es porque sacar el logaritmos facilita la interpretación de los coeficientes al hacer una regresión. Y bueno, hay más razones, pero básicamente esas son las dos que se suelen aparecer en los libros, ¿no? Uno, para cumplir con el supuesto de normalidad y dos, para que la interpretación sea más fácil y más informativa. Listo. Ahora vayamos al módulo sumario. Acá está. En el módulo sumario vamos a descargarlo. Ya hemos visto un poquito en las clases anteriores el módulo sumario, pero ahora vamos a descargarlo. Acá está sumario. Y quiero mostrar algunas cositas de este módulo adicionales a las que ya mencioné el otro día. Entonces, abro el módulo sumario y acá aparecen dos bases llamadas Sumaria-2024, Sumaria-2024-12G. ¿Cuál utilizo? La que a secas dice Sumaria 2024. Esa es la que me importa. Esta de acá me importa. Esta de acá lo que hace es clasifica los gastos en 12 categorías. Por eso dice 12G, 12 tipos de gasto. ¿No? En los cuestionarios que nosotros revisamos hace algunas clases, había muchos gastos en pan, en arroz, en un montón de productos, ¿no? Esos gastos los clasifica en 12 tipos. Un tipo es alimentos dentro del hogar, otro tipo es alimentos fuera del hogar, otro tipo es entretenimiento, otro muebles y enseres, y así, 12 tipos. Entonces, lo que hace en este archivo es simplemente clasificar los gastos en 12 grupos, pero el grueso de información más relevante está acá en sumario 2024.
¿Qué más? Bueno, ya sabemos, bueno, acá en Sumario 2024 12G, que es el PDF, ahí les explica cómo hace esa separación en 12 grupos. Vamos a bajar un poquito y por acá debe estar esos 12 grupos. Por ejemplo, grupo uno es alimentos dentro del hogar. El grupo 2 es eh, gasto en bebidas alcohólicas y estupefacientes. El 3 es vestido y calzado. El 4 es alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El 5 es muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda. El grupo 6, gasto en salud. El 7 es transporte. El grupo 8, comunicaciones. El grupo 9, recreación, cultura, otros bienes y servicios. El 10, educación. El 11, restaurantes y hoteles. Y el 12, bienes y servicios diversos, cuidado personal. Entonces, en ese archivo sumaria 2024-12, separa, suma los gastos y los clasifica en 12 grupos. ¿Qué más? Bueno, siempre está la explicación del contenido de la sumaria. Acá notar que me está explicando las variables que utilizo. Por ejemplo, para determinar cuál es el total de gastos por alimentos consumidos fuera del hogar que han sido suministrados por el hogar, se utilizan estas variables. ¿Ustedes recuerdan estos símbolos? Esos símbolos seguro los vieron en lógica. Entonces acá les está diciendo qué condiciones debe cumplir las variables para poder encontrar el valor del gasto por alimentos. ¿Qué condiciones deben tener estas variables para encontrar el valor total de gasto por alimentos consumidos fuera del hogar como campamentos? Entonces acá les da una explicación de cómo se calculan los gastos y también los ingresos acá abajo. Eso lo vamos a ver un ratito en una base adicional. Siempre está la ficha técnica, el diccionario, definiciones de valores monetarios, porque en esta base hay ingresos y gastos, y la estratificación del barco, porque acá nos va a explicar cómo se hace la aleatorización. Hasta ahí, creo que ya hemos visto esa parte de acá, pero no hemos entrado a lo que está acá. Acá hay un archivo comprimido que dice cont bar gasto metodología actualizada. Y si entramos, vamos a descomprimir. A ver, vamos a descomprimir. ¿Está? Acá está, no. Cons bar gasto. Se refiere a construcción de variable gasto, metodología actualizada. Extraemos. Y acá voy a tener esta información. Dice, hay un do file. Notar que el INEI nos da un do file que dice cons bar gasto ingresos 2014-2024. ¿Qué sucede? El INEI nos ayuda a construir los tipos de gastos y los tipos de ingresos para 10 años o 11 años consecutivos. Entremos. Entonces me dice, lo primero, si quiero tener esa información, es, uno, todas las bases, desde el 2014 al 2024. Hago algunas modificaciones en el formato de las variables. Acá defino los nombres de los departamentos. Me quedo con la información válida. Y acá me dice hacer merge con una base de datos que dice deflactores base 2024. Esto lo vamos a ver un ratito. También me dice cómo crear la variable urbano-rural. Me dice cómo crear variables del dominio geográfico. Me dice eh,
cómo categorizar esa variable de dominio. Y acá me empieza a decir cómo crear los tipos de gasto. Acá son 8 tipos de gasto. En el otro eran 12, ¿no? Acá hay otra clasificación que son 8 grupos. Acá el grupo uno es total en alimentos. El grupo 2 es alimentos dentro del hogar. El grupo 3 es alimentos fuera del hogar y así. Esto es otra clasificación que son 8 grupos, diferente al de los 12 grupos. Y acá me dice cómo generar esos gastos. Entonces, tendría que sumar todas estas variables para tener el gasto tipo 3. ¿Qué era el gasto tipo 3? Preparados dentro del hogar. Para conocer el total del gasto 6, que es adquiridos fuera del hogar, tengo que sumar estas variables. Para saber el gasto 8, que sería adquiridos de instituciones benéficas, tengo que sumar estas dos variables. Para saber el gasto total en bienes adquiridos fuera del hogar, todos estos. Si quiero saber el gasto en vestidos y calzados, sumo estas variables, ¿no? Seguro son tipos de vestidos o calzados, ¿no? Entonces, notar que acá me está explicando cómo clasificar esos, esos gastos, ¿no? Y acá me dice qué gastos son. ¿Qué más? También me permite saber cómo se han adquirido esos bienes. Me dice, está clasificando acá por tipo de adquisición. Pueden ser gastos porque la familia desembolsó dinero, compró. Puede ser gastos de autoconsumo, la familia produce y consume el bien. Puede ser porque ese gasto fue en especies. Puede ser porque fue donación pública, porque fue donación privada, porque fue gasto de otro tipo o imputado. También me permite clasificar acá y también me permite acá saber ingresos. Entonces, también hay diferentes tipos de ingresos. Acá notemos que hay ingreso per cápita mensual, hay ingreso monetario por trabajo, hay ingreso por trabajo principal, ingreso monetario por trabajo secundario, ingreso como pago en especies y autoconsumo, pago extraordinario por trabajo, por transferencia corriente, por transferencia monetaria del país, por transferencia monetaria extranjera, por transferencia monetaria privada, por transferencia monetaria pública, por transferencia monetaria del programa Juntos, por transferencia monetaria de Pensión de 65, por transferencia monetaria del bono gas, por transferencia monetaria de beca 18, por transferencia monetaria de otro origen público. Pueden ser ingresos por rentas, pueden ser ingresos extraordinarios, por alquileres, por donaciones públicas o donaciones privadas, ¿no? Entonces, también me está clasificando por cómo son los ingresos, ¿no? Si quiero saber los ingresos de la actividad principal, acá está, ingreso monetario por trabajo principal, sería el IPCR2, voy acá, IPCR2, debería sumar estas dos variables de acá. Quiero saber eh, los ingresos per cápita mensuales a precios de Lima, transferencia monetaria pública total, es el IPCR10. Acá está el IPCR10, solamente necesito esta variable de ingresos. Veamos el 15, ¿qué es el 15? El 15 es ingreso per cápita mensual por transferencias monetarias de otros públicos. Entonces debería sumar todas estas variables para saber ese tipo de ingreso. Y una vez que tengo eso, puedo sacar el gasto promedio per cápita y el ingreso real promedio per cápita. Hasta ahí no hay, me salto algunas cosas para simplificar, pero ahora voy a regresar acá. Notar que acá al hacer merge ya les comenté que aparece deflactores base 24.
Pero más abajito hay otro merge. Vamos a buscar. Acá hay otro merge. Dice de espacial LD New. Es decir, además de juntar los sumarias de varios años, hace merge con dos bases adicionales. Y las bases adicionales están acá. De Flactores base 2024 New y de espacial LD New. Entremos a este que es más chiquito, de espacial LD New. Es una base que tiene el dominio del 1 al 17 y tiene acá un numerito que es positivo, pero menor a 1, como máximo es 1. 17 es el dominio que le corresponde a Lima Metropolitana y su LD, que es su deflactor espacial, toma el valor de 1. ¿Qué sucede? Yo les comenté que los precios no son iguales a lo largo del territorio peruano, sino que hay zonas donde cuesta más, ¿no? Cuesta más vivir, los precios son distintos. Entonces, seguro ustedes cuando escucharon noticias o leyeron algún reporte, siempre aparece esta muletilla de a precios de Lima Metropolitana. Dice, el ingreso promedio mensual a precios de Lima Metropolitana. El índice de precios al consumidor a precios de Lima Metropolitana. Siempre aparece ese adicional a precios de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque se estandariza todos los valores monetarios a la referencia de Lima. Y por eso es que acá el 1 aparece exactamente en Lima Metropolitana. Me está diciendo, por ejemplo, acá vamos a buscar qué es dominio A1. En esta misma base de datos vamos a buscar qué es dominio A1. Acá está. Dominio A1 es costa norte urbana. Entonces me dice, si una galleta en Lima me cuesta un sol, en la costa norte urbana, esa misma galleta me cuesta 79 centavos. Si, el 7, acá el 7. Si en Lima una galleta me cuesta un sol, en la Sierra Norte urbana, esa misma galleta me cuesta 82 centavos. Si en Lima una botella de agua me costaba un sol, entonces en la selva, que es el número 13, selva alta urbana, esa misma botella de agua me cuesta 80 centavos. Entonces, a eso se refiere. Está tratando de estandarizar los precios según estos territorios, que son los dominios A. Y acá están esos dominios, ¿no? ¿Por qué Lima Metropolitana es la base o la referencia? Porque es la capital, ¿no? Y además está la mayor cantidad de población ahí. Y notar que todos los demás dominios, los demás territorios, tienen precios menores al de Lima, ¿no? Entonces, Lima es la ciudad o el territorio más caro del Perú. Entonces, para eso es esta base que es de espacial, para deflactar los valores monetarios a precios del Lima Metropolitana. ¿Y cómo hace esto el INEI? El INEI, como tiene presencia en todo el Perú, lo que hace es va a los mercados y levanta precios, hace una encuesta de precios. Entonces, en esa encuesta de precios que hace en todos los territorios, en todo el Perú, se da cuenta que la canasta básica familiar no cuesta lo mismo en Lima que en la Sierra Norte Urbana y es muy distinto el costo de esa canasta básica alimentaria y no alimentaria en la selva alta rural. Entonces, según esos valores, acá genera esos deflactores. Entonces, eso es la base de espacial LD Y la otra base que dice acá deflactores base 2024 es para deflactar, pero en el tiempo. Ya no espacial, sino en el tiempo. Y veamos, esta base es un poquito más grande. Aparece año desde el 2001 hasta el 2024. Aparecen los departamentos y acá aparece I00 hasta I08. Veamos por qué.
Por ahora vamos a ver solamente estos tres. En un rato comentamos lo demás. Este sería el deflactor general en el tiempo. Nos da una idea de cómo han evolucionado los precios en el tiempo y también por departamentos. Por ejemplo, bueno, notar que Lima, perdón, que el 2024 tiene uno en todos. Eso quiere decir que el año de referencia es el 2024. El año base de referencia es el 2024. Y acá creo que el 8 es Cusco, ¿no? Entonces, supongamos, en Cusco, en el 2024, una botella de agua costaba un sol. En el 2023, en Cusco, esa botella de agua costaba 98 centavos. Y si regresamos hasta el 2021, en Cusco, esa botella de agua costaba 42 centavos. Otro ejemplo, le veamos cuál es el 25 en departamentos. 25 es Ucayali, ¿no? Acá. Entonces, Ucayali de 2024. Si una galleta en Ucayali en el 2024 costaba un sol, esa misma galleta en el 2001 en Ucayali costaba 48 centavos. Piura 20, ¿no? Piura 20. Piura, Piura es 20. Si en Piura en el 2024, no sé, un lapicero costaba un sol, en Piura en el 2018 ese lapicero costaba 77 centavos. Entonces, esos numeritos me ayudan a ver cómo los precios han cambiado en el tiempo. Y les comenté que este I00 es el deflactor general para cualquier bien en general. Pero si yo quiero saber por tipo de bien, utilizo estos que van del 1 al 8. Si recordamos, acá los gastos se podían separar en 8 tipos. ¿Dónde está? 8 tipos, acá está. Los 8 tipos de gastos. Creo que era este, ¿no? Este era 8 tipos de gastos. Ajá. Entonces, si yo solo quiero deflactar los precios de alquileres, utilizo este, esta columna que es el deflactor del grupo 3. Si yo solo quiero deflactar sal- eh, bienes y servicios de salud, utilizo este deflactor de la columna I05. ¿Y por qué es relevante separarlo acá por tipos de gastos y no simplemente por el general? Porque la evidencia nos dice que hay ciertos tipos de gastos que tienen una inflación muy distinta a otros tipos de gastos. Por ejemplo, los de salud. Los precios en salud suelen tener inflaciones mucho más altas que otros productos. Por ejemplo, que el transporte. Si ustedes hacen memoria un poquito, el precio de los pasajes, el precio de los taxis, no varía mucho año a año, ¿no? Está por ahí. Aumenta un poco el precio, pero no tanto, ¿no? Pero los precios en salud sí crecen muy rápido, ¿no? Las medicinas, las consultas, los exámenes médicos aumentan el precio con bastante rapidez. Entonces, hay tipos de bienes cuya inflación es mucho más alta que otros y por eso es que acá es relevante separarlos al menos en 8 grupos. Si están estudiando gasto en salud, deberían utilizar el deflactor que es este. Si están investigando un tema sobre vestidos y calzado, utilizan el deflactor este. Pero si están estudiando el gasto en general, utilizan este que es el deflactor general para todo tipo de bien. Entonces, eso es lo que hay en esta base de datos, que es el deflactores base 2024. Y notar
que cuando acá en el do file está calculando las variables, divide entre P por mie/jo por LD por 1,02. Y esa división aparece en todo lado. Notar que acá aparece, por todo lado aparece. La división entre P por mier/jo, LD y 0. ¿No? Por todo lado aparece. ¿Por qué? Primero veamos el P. Acá me dice que P es 12, así que lo que está haciendo es sacar mensual, lo divide entre 12, P es 12, para que sea mensual, lo divide entre la cantidad de miembros del hogar para que sea per cápita por persona. Entonces, esto va a ser gasto mensual per cápita. En los ingresos también va a ser ingreso mensual per cápita. También lo divide entre LD. LD, ¿qué era? LD era el deflactor espacial. Entonces, el LD lo que está haciendo es estandarizar a precios de Lima Metropolitana y el I venía de la base de flactor temporal, es decir, le está llevando a un año base. En este caso, el año base es del 2024. Entonces, al hacer esta división en todos los ítems de gastos e ingresos, lo que está haciendo es llevar los valores monetarios a mensuales, términos per cápita, a precios de Lima Metropolitana y al año base 2024. Y eso, como se dan cuenta, lo hace en todo el lado. En todos los cálculos que hace, siempre hace esa división. De modo que al final, cuando tengamos acá el gasto real, el ingreso real, sea un gasto o un ingreso real mensual per cápita a precios de Lima Metropolitana del 2024. Entonces, este do file es muy interesante y el mismo INEI nos los da acá. Entonces, es de mucha utilidad. Al menos yo siempre recurro a este do file cuando tengo que hacer algunos cálculos sobre ingresos o sobre gastos. ¿Hay preguntas, chicos? Ya, chicos, entonces el miércoles terminamos esto de acá y también hacemos el nado de panel y con eso el miércoles cerramos lo que es ENAO y la siguiente semana vemos ENDES, ENAPRES y en las clases de recuperación que voy a coordinar con la delegada vemos las demás bases que nos quedan. Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Yo me quedo conectado acá 5 minutos si tienen preguntas. En un rato subo sus notas al campus virtual y ya nos vemos el miércoles. Cuídense. Gracias, Diego. Hasta luego.
profesor.